Hola, buen día. Nosotros vamos a anunciar esta charla que vamos a tener con el doctor Ricardo Yacub, que es titular de la cátedra de la UBA de Psicología de la Tercera Edad y Vejez. Es un disertante internacional, eh, se lo reconoce también por todas las publicaciones de sus libros, y además es director del posgrado de Psicología del Envejecimiento de la Universidad de Buenos Aires. En este momento vamos a iniciar una charla sobre una temática específica que él la dejo para que él la enuncie, en el marco de charlas del Instituto de Psicogerontología perteneciente al Colegio de Psicólogos de Rosario, Santa Fe, Argentina, del cual yo soy la coordinadora del área del instituto, y él es, como siempre, está convocado para disertar y acompañarnos en este proceso de crecimiento de este área. Bienvenido, doctor. Nosotros pertenecemos a la ciudad de Rosario, como les comentaba, y para nosotros es un gusto recibir a un catedrático del tamaño del doctor, y siempre rescatamos su gran generosidad. Al mismo tiempo, agradecemos a los organizadores del Colegio de Psicólogos que nos han permitido llevar adelante este encuentro. Bueno, muchas gracias, Graciela, y muchas gracias al colegio y a tu área que me han invitado. La verdad que me interesa particularmente poder hablar sobre este tema, donde en alguna medida mis investigaciones han ido sedimentando toda una serie de conocimientos que me permiten ahora abordarlo con mayor claridad y, bueno, poder dedicarme particularmente en los últimos tiempos a una temática que creo que es tan importante como esta. Voy a compartir pantalla como para... Me tienen que habilitar para compartirla. A ver... No, todavía no estoy habilitado. Avísame cuándo. ¿Está listo? Está buenísimo. Sí, sí. Bárbaro. Bueno, acá estamos. En realidad, hubo un pequeño cambio en el nombre, y que tiene que ver con que en realidad hablábamos de la relación de las personas mayores con su cuerpo, y después preferí denominar a esto las relaciones conflictivas que se mantienen con el cuerpo. En realidad esto tiene indagaciones que vienen desde el 2007 con mi tesis de doctorado, y que en los últimos tiempos, quizás por dedicarme tanto a la psicoterapia, he dado a trabajar más profundamente con esto, y que por eso también, bueno, está este cuadro que es de un pintor amigo, y donde hay una pregunta por la fugacidad del tiempo, que en términos generales es el cuerpo quien más lo representa. Entonces, vamos a ir presentando qué significa una experiencia de fragilización. En realidad, cuando hablamos de fragilidad, no estamos haciendo referencia al término médico de la fragilización, sino que estamos hablando de una experiencia que es común al ser humano, la de resultar frágil ante los cambios, ante las diferencias que nos hacen perder quizás el sentido de lo que somos, y muchas veces esto nos desorienta. Las dificultades que tenemos cuando no encontramos en el otro un reconocimiento positivo, y cómo estas situaciones, que podemos denominarlas de estrés, es decir, de difícil manejo, pueden modificar esto que nosotros llamamos las narrativas de la identidad. ¿Qué significan? Las formas en que las cuales nos reconocemos, y que van a incidir tan profundamente en cómo nosotros nos manejamos con la realidad, y particularmente cómo esto puede estar de la mano
con síntomas como ansiedad, depresión, pero también síntomas fóbicos. Por eso es que tomar esta temática puede ser particularmente interesante para pensar el envejecimiento no como un elemento básico y esencial, sino como experiencias que pueden suceder en esta etapa de la vida, así como en otras van a darse de maneras diferenciales, pero básicamente los cambios inesperados en el curso de la vida, e incluso algunos que son esperados pero relativamente, como por ejemplo puede ser una jubilación, que uno lo espera y sin embargo a veces no sabemos muy bien lo que nos va a suceder, o saber que con la edad van a aparecer algunas dificultades o cambios corporales, y sin embargo lo que sabemos es que esta transición lo que va a aumentar son los grados de variabilidad, inestabilidad, susceptibilidad, es decir, el sujeto se va a presentar más frágil que nunca hasta que pueda volver a encontrar una nueva forma de configurarse, de pensarse, de incluir esa experiencia diferencial, que en este caso vamos a ahondar en relación a lo corporal, para poder reinterpretarse a sí mismo desde un enfoque menos discordante con lo que le está pasando. Ahora vamos a ir explicando estos términos también. El envejecimiento, como sabemos, se asocia con la percepción de la propia mortalidad, y por eso decimos envejecimiento, porque esto ya lo vamos a ver desde la mediana edad, con la pérdida de ciertos roles sociales que pueden ser importantes, ya sea la jubilación, pero también la ida de los hijos, el síndrome del nido vacío. Pero fundamentalmente, donde nosotros vamos a trabajar, porque probablemente es donde más dificultades nos vamos a encontrar, es en el aumento de patologías físicas y de discapacidades que no se van a dar en una edad determinada, ni a todos de la misma manera. El otro día una paciente de 92 años me decía: mi problema empezó a los 90, ahí me di cuenta que había envejecido, porque realmente, más allá de que la edad pase, no necesariamente se da en los mismos tiempos o en los mismos términos en cada uno de nosotros. También están los cambios estéticos, que se van viendo más tempranamente, los duelos por los seres queridos que tienen una presencia muy fuerte, pero que no es el tema que hoy vamos a trabajar, y en la cual lo que nosotros vamos a desarrollar es de qué manera se pueden ir generando grados de ajuste ante estas circunstancias novedosas. Es decir, en qué medida podemos ir incorporando en nuestro relato, en nuestro esquema de vida, estos cambios sin que nos resulte como algo doloroso, o que tengamos que resignarnos frente a algo que aparece como una pura lamentación. Entonces, este proceso de cambio va a cuestionar, va a interpelar la estabilidad de las figuraciones identitarias que nosotros podamos tener, y por eso puede fragilizarnos. Y esto es importantísimo, especialmente para los psicólogos, para todos los que trabajamos con el mundo psi, pero también para los médicos, de poder incorporar que detrás de una enfermedad, detrás de una discapacidad, por más leve que sea, hay un proceso de ajuste que es mucho más complejo muchas veces que ponerse un anteojo, que ponerse un audífono, que usar un bastón. Es decir, detrás de esto nos encontramos con todo un recorrido que hay que hacer en el sujeto como para poder incorporar esta transformación, especialmente en una sociedad que le cuesta mucho incorporar estos elementos que se asocian con el envejecer. Creo que también es importantísimo, como decíamos al inicio, pensar que estas experiencias de fragilización están asociadas a la psicopatología, ya sea por una pérdida de una capacidad, de un recurso, de un rol o de un ser querido. Y esto lo quiero marcar porque muchas veces tendemos a disociar lo que puede llegar a ser una crisis, o una crisis que que implique cambios importantes, de lo que puede llegar a ser los síntomas psicológicos e incluso físicos. Hoy tenemos datos ciertos de la investigación que nos muestran que la mayoría de las enfermedades físicas generan una mayor prevalencia de síntomas psicológicos. Es decir, es esto lo que decíamos. Nosotros nos dan un diagnóstico y a veces los médicos
tranquilamente nos llevan a un diagnóstico duro, y detrás de esto está la capacidad que nosotros podamos tener, o los recursos que podamos tener para afrontarlo, con todas las experiencias difíciles que cada uno de nosotros pasó, porque hemos pasado seguramente por alguna de estas enfermedades, y donde muchas veces nuestra mente, nuestros recursos psicológicos van a enfocarse en esto, tratando de darle un sentido nuevo a esto que nos está sucediendo. Los estudios prospectivos han confirmado que las discapacidades en su conjunto son los mayores predictores de un estado de ánimo deprimido en las personas mayores. Con lo cual, el uso del bastón, o cuando uno dice, bueno, ¿por qué no podemos utilizar un audífono? ¿Por qué la gente tarda tanto, se retrasa tanto en algo que puede ser tan grave como no escuchar bien? Lo que tenemos que ver es que tiene que haber una maquinaria cultural que esté detrás de esto como para facilitarlo, pero además también tiene que haber muchas veces el apoyo de un grupo, el apoyo de un ámbito psicoterapéutico que pueda acompañar estas situaciones. Obviamente la viudez se relaciona con accidentes, con enfermedades físicas y con enfermedades mentales, y en esto tenemos una casuística enorme, y que muchas veces también dejamos a la viudez en un procesamiento que parece más individual de lo que debería. Es decir, como pareciera que esperamos que la gente se adapte, y que se adapte en tiempos y formas que muchas veces no son tan ciertas. Y finalmente hoy el dato que tenemos es que dentro de este conjunto, la soledad y el aislamiento, que obviamente todos los que trabajamos en estas temáticas y sabíamos los efectos que tiene la grupalidad o que la persona vuelva a encontrar conexiones, bueno, hoy sabemos que la soledad y el aislamiento en cualquier edad, pero esto sucede más habitualmente en las personas mayores, se asocia con síntomas psicopatológicos y físicos. En este sentido, hay una palabrita que yo ya vine trayendo, que no sé si para todos es tan habitual, que es la noción de ajuste y desajuste. Digo, para los argentinos la palabra ajuste no es muy feliz porque lo asociamos con cuestiones económicas, pero la verdad que el ajuste es justamente un modo de entender una respuesta adaptativa de un individuo a partir de algún ideal posible, como puede ser alcanzar un estado deseable de salud, mayor equilibrio emocional después de haber vivido ese desajuste o esa experiencia de fragilización, lograr una mejor salud mental después de haber estado con un estado deprimido o ansioso, lo que fuese. Y también entendemos el desajuste como la incapacidad de lograr dichas respuestas, y esto se asocia directamente con la depresión, la ansiedad, la angustia, los problemas de conducta, y en su grado máximo vamos a encontrar esto que ya se describe en el DSM, que es el trastorno de adaptación, donde lo que vamos a ver que ante factores estresantes, estos síntomas emocionales o conductuales son clínicamente muy significativos. Entonces, cuando hablamos de ajuste, hablamos también de desajuste, porque en alguna medida no hay un ajuste que sea claro y directo. El ser humano se confronta permanentemente con realidades, no es que se queda elaborándolo en su casa y las cosas suceden como muchas veces entendemos que el duelo sucede, parece como si fuera por fuera de lo que uno está viviendo. No, el ajuste y los desajustes se generan en medio de situaciones vitales en las cuales no solamente a veces tenemos que elaborar una pérdida, una enfermedad, sino que esto viene en el medio de la vida. Y en esto, la teoría, el paradigma, el curso vital, da un dato que es muy interesante, que es, no es lo mismo jubilarse, enfermarse o tener una discapacidad si uno tiene un arraigo muy fuerte en una familia, en amigos, en un proyecto de vida, que si no lo tiene. Es decir, todas estas cuestiones suceden en el medio de la vida y tenemos que entenderlas como tales. Estos procesos de ajuste y desajuste lo que buscan es entender, es incorporar esas diferencias que se produjeron en la vida de un sujeto y que por momentos se vuelven intolerables. Intolerable que tenga que usar una silla de ruedas, intolerable que
que mi enfermedad se haya vuelto crónica y tenga que tomar medicación a lo largo de mi vida. Con lo cual, digo, si el sujeto sigue teniendo la misma representación de sí a lo largo del tiempo y no puede hacer una modificación, una transformación de su propia representación de quién es, de cómo es, seguramente estos cambios situacionales, vitales, no van a poder ser comprendidos. ¿Mm? Entonces, a veces pensamos que estas cuestiones tienen que ver con características de personalidad, que pueden ser definidas como narcisista, no narcisista, rígidas o más flexibles o lo que fuese. Sabemos que estas cuestiones existen, pero sabemos también que muchas veces esto tiene que ver con un contexto que provee facilidades o no facilidades y que básicamente va a tener que ver con el valor que tenían ciertos elementos, es decir, cada uno de nosotros podrá perder distintas cosas y sabemos que algunas van a ser vitales para nosotros y otras no tanto. Que algunas vamos a poder encontrar resortes más facilitados y otras no tanto. Por eso también podemos hablar de procesos de ajustes, por ejemplo, frente a la enfermedad en mujeres que son diferenciales de los varones. ¿Por qué? Porque a los varones se les pide que tengan una fortaleza física que a la mujer no se le pide, y al mismo tiempo la mujer puede ser más sensible frente a la herida de los hijos que el varón. Con lo cual, lo que estamos hablando es que en estos relatos que subyacen hay niveles de coherencia y de continuidad que muchas veces se rompen. Es decir, cuando la persona te dice, no puede ser que mi vida haya cambiado tanto, no puede ser, no puedo verme en la imagen que me muestra el espejo, no puedo ver en lo que me convertí, no puedes, digo, toda esta especie de denegación que en realidad lo que busca es darse un tiempo como para poder reconocerse en una figura que todavía le genera mucha dificultad de incorporar y que lo vamos a ir incorporando a través de significados provisorios, en los cuales nosotros nos vamos a ir acercando, tratando de entender lo que nos pasó. A veces hay formas de comprensión que parecen exóticas, raras, pero que a veces resultan necesarias frente a algo que el ser humano no tiene capacidad de dominio. Entonces, lo que sí tenemos que ver es que ese modo de respuesta ligado a un significado provisto, va a incidir emocionalmente, va a incidir conductualmente e incluso fisiológicamente. Es decir, puede llegar a enfermarnos o no. Por eso es tan importante que este proceso de significados que el sujeto va a ir dando, de la misma manera que en un duelo, porque en realidad el duelo es un proceso de ajuste, muchas veces pueda ser acompañado como para que esto pueda tener un apoyo psicoterapéutico o del modo que sea, para que esto se vuelva más saludable. Entonces, las narrativas de las cuales venimos hablando, porque las narrativas son los significados provistos, etcétera, etcétera, en términos generales nos ayudan a ¿qué? Nos ayudan a pensar que que frente a la ambigüedad que puede tener la vida, ¿no? De tomar decisiones, si estoy escuchando a este señor Yacoub que habla sobre la psicogerontología, o a Graciela But, o si estoy escuchando a alguien que habla de los niños, o si directamente me voy para otro tema, digo, todas estas cuestiones tienen que ver con narrativas que ordenan y vuelven más previsible nuestra vida. Si nosotros no tuviésemos ciertas narrativas que organizan quiénes creemos ser o cómo suponemos que creemos que sean las cosas, probablemente nuestra vida sería muchísimo más desordenada. Y justamente frente a esto, Brunner retoma una sentencia aristotélica en la cual lo que señalaba este filósofo es que las cosas son fáciles de seguir cuando los caminos son rectos, pero cuando los caminos se vuelven dificultosos, cuando nos encontramos con las peripecias de la vida, ahí es donde el relato alcanza su mayor capacidad de darle, de su mayor objetivo, que es explicar de alguna manera lo que nos está sucediendo. Es decir, el ser humano tolera muy poco ciertos niveles de incertidumbre,
ciertos niveles de duda. Entonces, de alguna manera, a veces vamos por comprensiones o por formas de darle sentido que son más lógicas, y a veces hasta recurrimos a ciertas formas que no son tan lógicas, o que no son científicas, o que no son, digo, en esto hay muchísima investigación. ¿Por qué? Porque en alguna medida necesitamos explicar lo que sucede. Entonces, frente a lo incontrolable de la vida, el ser humano necesita darle sentido de control a lo que le está pasando, porque si no la vida se nos iría de las manos y esto nos generaría una tensión enorme. Y esto lo pudimos ver muy claramente con la pandemia, y lo podemos ver todavía. ¿Cuántas personas mayores han dejado de salir de manera permanente? ¿Por qué? Porque han construido frente a esto una defensa fóbica que la verdad que ha generado que muchas personas sigan sin salir, o con un miedo tremendo a lo que les pueda pasar si salen. Lo extraordinario y lo siniestro, que en este punto sería claramente la muerte de alguien o de algo muy querido, y donde justamente el gran desafío del duelo o del ajuste, como lo vamos a llamar ahora, en realidad, ¿por qué digo prefiero llamar ajuste al duelo? Porque si no, más allá de que Freud ya dijo en 1917 que puede ser el duelo, puede ser una abstracción equivalente, sin embargo, cuando hablamos de duelo pensamos en alguien que murió. Y la verdad que puede ser alguien que haya muerto, o puede ser un rol que hayamos desempeñado, o puede ser alguna cuestión que haya sido importante para nuestra identidad, y donde justamente el ajuste es el proceso de elaboración, en donde vamos a tener que repensar quiénes somos sin ese objeto, persona o escenario que nos contenía. Entonces, las narrativas van a intentar restaurar esa situación aleatoria e incongruente. ¿Qué significa esto? Que alguien no esté más. Que yo caminaba todos los días, corría, y de repente no puedo correr más, y te dicen, se terminó para vos eso que a vos tanto te gustaba. O imaginémonos nosotros los psicólogos que no andemos muy bien del oído, lo dramático que sería, o que no podamos leer de la misma manera. Digo, ¿qué proceso tan complejo de ajuste deberíamos hacer para que no sea tan incongruente nuestra vida? Porque si no pensaríamos, hay una frase bellísima de Simone de Beauvoir, dice, para que nuestra vida no se convierta en una parodia ridícula de lo que fuimos, justamente este aspecto paródico en realidad tiene que ver con lo incongruente entre aquello que creímos ser y lo que nos está sucediendo. Es decir, ahí está la búsqueda de coherencia que a veces la hacemos a través de la historia, a través de nuevos contextos o lo que fuese. Lo vamos a ver con más profundidad. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es que este relato se vuelva en un relato significativo de nuestra propia vida, encontrar una nueva forma de darle una organización, y concretamente, a partir de estos nuevos relatos, encontrarnos con esta identidad repensada, retomada. Y la identidad para aquellos que no compartan tanto estas teorías no tiene tanto que ver con la personalidad o con la estructura psíquica, sino con una representación mucho más ligada a los contextos, a los tiempos en los cuales uno va construyendo representaciones de sí, y que son cambiantes, mucho más cambiantes que las otras a lo largo del tiempo. Y obviamente la identidad contiene elementos de las variantes de la personalidad o de la estructura psíquica. Y ahí está, la identidad es una organización narrativa del yo en un momento y contexto específico de la vida. ¿Y por qué es tan importante? Porque nos da dirección. Y esto es algo que Freud rápidamente había visto cuando pensó en el duelo, y él lo que decía es, ¿por qué la persona en duelo queda detenida, queda atascada, podríamos decir? Porque en alguna medida lo que nosotros podemos pensar desde esta teoría es que cuando yo me desconozco, cuando esta identidad no es clara, lo más probable es que no pueda darme dirección o un orden significativo. Esto te puede pasar tanto individual como comunitariamente. Por eso el refuerzo identitario en alguna medida nos ayuda a encontrar una orientación a futuro. Y una orientación a futuro no significa
pensar en la lejanía, es decir, pensar cómo seguimos. Para eso necesitamos una consistencia narrativa que oriente al sujeto, que nos diga quiénes somos, que obviamente tenga la capacidad de torcerse cuando los contextos difieren. Esto sería la flexibilidad o la plasticidad, pero no podemos pensar solamente en la plasticidad y en la flexibilidad sin tener en cuenta que sin un cierto sistema de creencias, representaciones y afectos, el sujeto quedaría varado. No es puramente una flexibilidad, porque la flexibilidad genera una gran inseguridad y un gran temor frente a lo que nos está pasando, porque debemos cambiar demasiado rápidamente. Entonces, las crisis vitales nos ponen en juego justamente frente a lo que podríamos llamar una ruptura biográfica, una ruptura narrativa, porque la persona siente que no se reconoce. Acuérdense de esta parodia de la cual hablaba Simone de Beauvoir, cuando nos encontramos con que del otro lado nos ven distintos y nos ven de una manera discriminatoria, negativa. Entonces, estas crisis vitales en alguna medida reducen nuestros relatos acerca de quiénes somos, y esto va a generar que no sepamos muy bien cómo seguir a partir de esto. Entonces, la identidad narrativa, tal como fue pensada por McAdams y como fue pensada por Paul Ricoeur, en realidad lo que intentan es entender de qué manera el sujeto reduce las discrepancias entre lo que yo creo que soy, entre las figuraciones que tengo, entre las representaciones que tengo, y las vivencias o situaciones con las cuales me enfrento y con las cuales muchas veces siento que no tienen nada que ver conmigo. A mí me llama mucha atención cuando la gente me dice, no me puede estar pasando esto, o cada vez que me veo, o cada vez que me encuentro, ¿no? Porque pareciera siempre una primera vez, cuando en realidad lo que estamos viendo es que hay una angustia frente a una diferencia que se vuelve demasiado radical para el sujeto. Pero al mismo tiempo, si esta angustia, y en esto podemos sedimentar esta lógica de la angustia también en el psicoanálisis como generadora, es que vamos a crear nuevos significados que permitan ajustar estas creencias de sí a los nuevos contextos. Y justamente esto lo que va a permitir es que este ajuste sea ante vivencias estresantes, se vaya disminuyendo y podamos encontrar con una realidad que sea asequible para el sujeto. Bueno, la sociedad siempre nos ha prometido ser alguien a lo largo de la vida y gran parte de nuestros ideales han tendido a esto, y con la vejez parece que nos dejan de prometer esto, que no siempre sucede. Ayer justamente estaba investigando en algunas tribus de africanas donde, bueno, el ser alguien o llegar a serlo se constituye hasta el último momento de la vida, pero esto no es lo que nos pasa, mucho menos en este momento. Entonces, la vivencia de muchas personas mayores es la percepción de dejar de ser eso que había llegado, y esto es una vivencia tensionante. Bueno, acá tenemos un ejemplo a lo que vamos a llamar refiguración, que es la dificultad de reconocerse en ese plano de una imagen que seguramente no es esa, y donde la imagen, la creencia parece que sigue retrotrayendo a una imagen más juvenil, probablemente no tan joven, pero donde empieza a haber como una diferenciación que ha sido muy vista a lo largo de la historia de la psicogerontología, entre la imagen que tengo y lo que yo creo que soy. Entonces, esta refiguración es la pérdida de aspectos significativos de la identidad que van a alterar la relación con uno mismo, con los otros, y particularmente pueden desarticular la relación del sujeto con su cuerpo. Por eso mostrábamos recién esta imagen. Esta desarticulación es la que vamos a puntualizar específicamente. Y cuando esto sucede, lo que nos podemos encontrar es que esto puede perturbar el equilibrio psicológico, y además puede generar dificultades para promover nuevos significados personales, nuevos proyectos narrativos, nuevas imágenes de uno mismo.
Entonces, acá lo que yo encontré, y esto es parte de los hallazgos de la investigación de doctorado, o sea que tiene unos cuantos años, del 2007, aparece un cuerpo rechazado, un cuerpo que muestra un descontento con uno mismo, y donde hay muchas expresiones críticas, en términos generales traídas socialmente, es decir, donde en realidad los viejos repiten incluso con mayor dureza lo que quizás la gente siente o lo que la sociedad piensa, una sociedad que piensa en un anti-age. Los viejos lo dicen a veces con una claridad que es pasmosa. Acá esta frase de esta mujer que dice, cada uno, fíjense, cada uno, no es ella, no es yo con la vejez, cada uno se vuelve como un término referencial demasiado amplio y vacío. ¿Cómo te mirás de pronto? ¿No es cierto? ¿Cómo te mirás? ¿Por qué esta forma tan exótica de presentar la frase? No es con la vejez me miro de pronto, y no, es te mirás de pronto, pregunta al otro, ¿no es cierto? Y decís cómo se deteriora el cuerpo humano. Es su cuerpo. Y sin embargo, ese cuerpo se convirtió en una terceridad que pareciera que está alejada de sí misma. Frunce la nariz y la boca remarcando esta impresión negativa, y finalmente dice a la edad de uno, ¿no? Es decir, en realidad parece que para hablar de ese cuerpo tiene que hacer un recorrido por lo que son los cuerpos de la vejez y el rechazo que parecería que uno debería tomar, cada uno debería asumir este rechazo por el cuerpo de uno. Después está el cuerpo privador, ¿no? Que describe en alguna medida las imposibilidades que te genera el cuerpo. Yo quiero, pero esta, ¿no? La cadera, es otra frase que recuerdo, no me deja. Entonces aparece una relación de control muy baja con relación a este cuerpo, una relación de debate, o como diría Foucault, una relación agonística de lucha, de desafío, ¿no? Donde parece que no voy a poder, entonces me ganó el cuerpo, le gané el cuerpo, pude, no pude. Acá este varón dice, verdaderamente yo pretendo seguir haciéndolo, pero bueno, me encuentro con problemas, señala las piernas con varices, se toca y dice, esto duele, esto eran sus piernas. O sea, fíjense el desdoblamiento que hace, la lejanía, la escisión que hace de este cuerpo, que se vuelve un cuerpo privador, un cuerpo que le saca la oportunidad de poder seguir haciendo cosas. Finalmente está este otro cuerpo, el cuerpo no reconocido, ¿no? Que esto es algo llamativo, porque uno dice esto tiene que ver con un problema agnóstico de no reconocimiento. No, es gente que tiene la plena capacidad de poder verse, de poder reconocerse, pero sin embargo hay algo que difiere tanto entre lo que ve y lo que considera que es su cuerpo, que se aleja. Esta mujer de 92 años me dicen, me ve en otra persona, como envejecida. Cada vez más tenía otra cara. Ahora tengo otra cara. Remarco una cuestión. Me ven otra persona como envejecida. Es decir, me ven otra persona, los demás no se sabe muy bien si esto tendrá que ver con algún dicho de otro, probablemente no. Y aparece nuevamente el cada vez que vamos a escucharlo muchas veces en las viñetas. ¿Por qué? Porque en alguna medida no hay una incorporación directa de esto. Entonces, cada vez que aparece la diferencia, parece que se vuelve a leer y parece que vuelve a ver algo que no había reconocido previamente. Entonces, lo que nos estaba hablando es de este cuerpo, no es el mío, no lo reconozco, y cuando lo miro en el espejo, aparece como esta, cada vez me veo, me encuentro arrugas, como me encuentro rayitas, como dice otra persona que había entrevistado. Los efectos emocionales de esto son notorios. ¿Por qué? Porque a mayor diferencia, mayor discrepancia, acordémonos lo que habíamos visto hace un ratito, entre las narraciones y los cambios corporales percibidos, esto va a tener efectos emocionales fuertes. Acordémonos que Niemeyer nos decía que esto producía la dificultad de armar significados y disturbios psicológicos. Bueno, ¿cuáles son? Enojos, vergüenza de mostrarse, de salir, miedo, no aceptar el cuerpo, rechazo, es decir, nos encontramos con
emociones muy perturbadoras, particularmente quiero señalar el enojo. El enojo a veces no es una emoción que los psicólogos trabajemos tanto, salvo los kleinianos que lo habían trabajado muy en profundidad, pero que en realidad tenemos que verlo muy en profundidad. ¿Por qué? Porque hay un enojo muy, muy fuerte con ciertas partes del cuerpo que se desprecian, que se anulan, se rechazan. Y esto lo que tenemos que ver es cuántos efectos sintomáticos o patológicos pueden llegar a tener. Acá una paciente mía, es lo que pienso, antes de mis caídas y después de mis caídas. No tengo la movilidad que tenía antes. Quedé con un poco de temor. Eso me retrajo. Sola casi no salgo. No me muevo en radios importantes. Ese es el miedo a caerme. Esa es la imagen cuando salgo a la calle. Veo la disminución. Fíjense, no se ve a ella, ve la disminución. Quedé aprensiva, temerosa. Era más intrépida de lo que puedo ser ahora. Cuando sueño me veo bien, como antes de las caídas. Después me despierto igual. Como si no terminase de ver quién sos ahora, le pregunto, verme cambiada, diferente. Me despierto con lo que soñé y después ahí estoy. Quedé como ahí, de no verme bien. Fíjense la riqueza que tiene esta viñeta, ¿no? Porque en realidad hay un eje traumático antes y después. Traumático en el sentido narrativo, es lo que no puede terminar de apropiarse el sujeto, es decir, lo que no puede terminar de narrativizarse como parte de un relato personal. Y acá aparece, no tengo la movilidad, y aparece el síntoma, quedé con temor, después va a decir aprensiva, temerosa, retraída. ¿eh? El miedo a caerme aparece como una percepción permanente, pero también la imagen cuando sale a la calle. Es decir, de no poder verse a sí misma con esta limitación, sino de ver la disminución. Ella de repente se vuelve la disminución, se ve la disminución, pero al mismo tiempo lo que hay detrás de este mecanismo es la disociación entre esa que ella se despierta, sueña con que es la misma, y se despierta y es esa. Es esa disminución, no es ella con una disminución, es esa disminución. Con lo cual, y por último, después ahí estoy, esto que decíamos hace un ratito, cuando yo no puedo terminar de incorporar esta discrepancia, lo que quedo es atascado, varado. Y ahí quedé como ahí, de no verme bien. No es de no verme bien porque no le gusta verse, no porque le parece que no está linda, de no puede verse. Y esto la deja ahí, la dejó. Con lo cual, digo, quedé como ahí de no verme bien. Perdón que abro la pantalla de vuelta. Es la respuesta de limitación que genera toda esta discordancia entre lo que ella cree ser y lo que es. Entonces, acá hay otra viñeta donde dice, superé muchas cosas en mi vida, pero el no poder caminar bien me generó un enojo tal que me cuesta mucho superar. Pensá que hasta el problema con la cadera yo trabajaba. Con 76 años iba en colectivo y me manejaba sola. La gente me decía que parecía 10 años menos. La edad se me vino encima, no me resigno a haber quedado así. Acá, ¿por qué quiero distinguir esto? Porque no solamente que esta mujer se perturba, algo que la relacionaba con la vida desde un aspecto muy activo, muy potente, sino que además esta mujer lo que alude es esta sensación de no me resigno, no acepto lo que me está pasando. Y esto es importantísimo que lo podamos escuchar, porque a veces esto la gente no lo dice, porque a veces es vergonzante, porque a veces lo da por hecho, y la verdad es que la resignación es un afecto muy negativo para el sujeto para poder tolerar y para poder convivir con esto. Finalmente tenemos algo que llamamos la configuración, que es la respuesta del sujeto frente a esta discontinuidad, frente a esta incoherencia de una vida, y donde podríamos decir que de alguna manera, naturalmente,
el ser humano intenta darle mayor continuidad a la vida, para que no parezca una vida fragmentada, difusa, con todos los efectos emocionales y sintomáticos que estuvimos hablando. En este sentido, la construcción de un proyecto narrativo, es decir, darle un significado a lo que estamos, a este cuerpo que tiene una marca, que tiene una herida, que tiene una diferencia, que tiene algo que finalmente limita al sujeto, requiere de un proyecto narrativo que de alguna manera contenga esa diferencia. Entonces, como decíamos antes, la configuración requiere de una historia, por eso las configuraciones masculinas y femeninas muchas veces difieren, las configuraciones de clases sociales pueden tener diferencias, y obviamente siempre detrás de esto hay un aspecto hipersingular que es el que tenemos que trabajar, y donde la psicoterapia o los grupos pueden llegar a tocar con mayor tino. Uno de los mecanismos que podemos encontrar tiene que ver con lo que la gente a veces naturalmente genera. Es decir, frente a una limitación corporal, una restricción física que puede ser intratable, crónica o a veces temporal, la gente tiende a priorizar. Digo a veces temporal porque cuando las cosas son temporales, la expectativa de que la cosa cambie lleva a que la gente haga menos esfuerzo psicológico, o que lo haga con menor esfuerzo cognitivo y emocional. ¿Por qué? Porque en alguna medida es cuando nosotros nos damos cuenta de que algo no va a cambiar, es que realmente vamos a empezar a cambiar nuestra respuesta, a priorizar algunas cosas que van a resultar más importantes, y por eso lo que vamos a ver habitualmente es el enfoque sobre los afectos, ¿no? Me di cuenta a partir de esto que el cariño de mi familia, tengo un paciente que está perdiendo la vista de una manera por el momento intratable, generó que pueda encontrar en esa familia un afecto notable, y que esto pueda hacer que sea como una especie de solaz frente a una situación de pérdida tan grave. Pero también en este caso es interesante verlo, que muchas veces toda esta especie de construcción de una esperanza y a veces de una demanda familiar de que haga algo más para que se recupere, lo que termina generando es que este cambio de respuesta no se pueda terminar de generar. A veces también está en línea con esto una reducción de objetivos. A veces, es decir, bueno, tengo que achicar algunas cuestiones de las que mi vida antes me proveía, y que en este momento quizás no las puedo hacer porque pueden ser una amenaza para la salud, como salir más o moverme distinto, y en este sentido recuperar espacios dentro de la casa. Tengo un paciente que ha recuperado su casa como un tallercito, se ha convertido su casa en un pequeño tallercito, y dice, él lo dice de una manera muy, muy linda, dice: ahora estas son mis piernas, las piernas que no puedo usar, ahora están en este taller. Pero bueno, llevó mucho tiempo para que esta persona pueda salir de esta depresión que le había producido el no poder moverse como se movía, y poder encontrar en este ámbito esta reducción de objetivos que hoy puede valorizar y puede en alguna medida comparar con lo que, con el nivel de disfrute que le daban otro tipo de cuestiones. Acá tenemos un ejemplo bellísimo de Rubinstein, que es el que nos da toda la línea de la Escuela de Berlín, de Paul Baltes. En realidad lo toman a Rubinstein para dar cuenta de esta definición del SOC, ¿no? Selección, optimización y compensación. En algún momento, cuando le preguntan a Rubinstein cómo hacía él para con 92 años seguir tocando el piano y dando recitales, él lo primero que dice es: no toco todo lo que tocaba, seleccioné las piezas que puedo tocar y la cantidad de piezas que puedo tocar. Obviamente estas las optimizo al máximo como para que no tenga dificultad y para mejorar la calidad, pero al mismo tiempo compenso la lentitud de mis manos, ralentizando la pieza y pudiendo llevar a niveles de más velocidad cuando en tiempos más breves. Es decir, fíjense que en un ejemplo que podría ser muy ideal, pero que en alguna medida nos ayuda a ver cómo se puede aplicar esta idea de reducción de objetivos, justamente pudiendo mantener el deseo
pudiendo mantener aquello que nos da disfrute, a pesar de que pueda haber un cambio. Por otro lado, tenemos la búsqueda de significados y el procesamiento narrativo, del que lo estamos hablando permanentemente, que tiene que ver con cómo hacemos para ajustar eso que se volvió inmanejable, estresante, reduciendo la incongruencia, y para eso requerimos modificar, entender cuáles fueron los cambios y también entender quiénes creíamos que éramos. ¿Por qué no podemos tolerar ese cambio? El otro día, digo, con una paciente me pasó con algo muy distinto, ni siquiera podríamos decir una mujer de mediana edad, y hay una intolerancia frente al abandono de su marido, ¿no? que lleva a que esto se genere, que no hay proyecto posible detrás de esto, y la percepción que había es, no pude ser tan sonsa de haber vivido equivocada, cuando, bueno, no vivió equivocada, y pudimos restablecer algo de esto como para que emerja un proyecto narrativo. Porque la verdad es que no hay proyecto de vida si yo siento que estoy nadando en algo que no es lo mío, si siento que en realidad perdí algo fundamental y no hay posibilidad de proyecto. Pero también es cierto que yo puedo haber elaborado muchas cosas, pero si no hay un proyecto que me amarre al otro, que me amarre a algo significativo, lo más probable es que me quede en algún momento demasiado solo o sintiendo que estoy haciendo cosas poco valiosas. En este sentido, volver atrás, esta famosa reminiscencia, esto que yo llamo la identidad retrospectiva, poder reevaluarla no para quedarme en el pasado, sino para reevaluar quién soy ahora a partir de esta mirada en el pasado, mirarme en el futuro, es decir, cómo puedo imaginar en esto que los viejos hacen, que es reducir la distancia futura, achicarla para que los proyectos sean más ciertos, más mensurables, pero también reevaluar quién soy en mi contexto, quiénes son los otros con los cuales estoy. Todo esto permite que de alguna manera podamos integrar el evento en el relato o esquema de mi vida. Es decir, tendré que cambiar creencias, lo cual no es fácil. Podré cambiar también el evento, tratar de darle un sentido más positivo, pero de alguna manera voy a tener que hacer muchos cambios que no son sencillos. Acá hay un ejemplo muy, muy sencillo y que yo siempre digo parece sonso, pero no es nada sonso. Este señor dice, vos vas midiendo tus fuerzas, tus cualidades a lo que uno quiere hacer. Por ejemplo, si voy en colectivo, yo antes lo corría. Ahora no lo puedo hacer. Entonces mi decisión es otra. Físicamente te modifica, no te da el físico. El estado de uno, no solo el mental, sino el físico, todo te va limitando. Y ahora lo que tengo que hacer es salir antes. Puntos suspensivos. Uno empieza a ver todo desde otro punto de vista, adaptando la parte física y mental a lo que existe. ¿Qué está diciendo este señor? Primero está sintiendo que hay algo externo que se metió en su cuerpo. Físicamente te modifica, no te da el físico, es decir, se está confrontando con algo que no lo puede dominar del todo. Pero básicamente lo que está haciendo es lo que dice acá Follman. Está tratando de integrar, cambiando las creencias, esto de tratando de ver todo desde otro punto de vista, a lo que existe. Pero desde lo que existe, él retoma algo que tiene que ver con el valor. ¿El valor de qué? De que él sigue siendo puntual, de que él no cambió tanto, de que hay algo que él logró manejar de esta situación y que a pesar de entender que no es el mismo, hay algo de él que considera sumamente importante y que no se perdió. Y esto es sumamente importante para tenerlo en consideración cuando nosotros trabajamos acompañando a estas personas en este proceso. El cuerpo ya no te deja hacer muchas cosas, ahora estoy buscando excusas para no hacer, por ahora algunas cosas ya no le veo conveniencia y prefiero no hacerlas. Bueno, acá hay un ejemplo bastante más ligero en el cual esta persona puede, y no es casualidad que tenga 91 años, es decir, donde pudo tener un proceso de ajuste a lo largo de muchos años y en donde puede manejarse de una manera más ligera que en el caso anterior. También hay lenguajes, hay narrativas
que nos ayudan a trabajar con el cuerpo. Con yoga aprendí a que mi cuerpo tiene tiempos y que envejecer es cambiar esos tiempos y esa fuerza, pero dejo de entenderla como una nueva forma de encontrarme conmigo. No te digo que no me costó, pero trabajar el cuerpo y ver que podía, sin exigirlo ni desgastarlo, me hizo llevarme mejor conmigo misma. Siento que viví apurada y ahora me estoy dando el tiempo que necesito. Fíjense cuántas cosas ayudan en este caso del yoga. Yo no soy un especialista, lo que sí vi en mis investigaciones es que la gente que hacía yoga tenía una relación distinta. Entonces, acá habla de un encontrarse consigo misma, no forzar un cuerpo, pero al mismo tiempo poder encontrarle una vuelta distinta. Y por último, hasta este cuerpo le enseña a no vivir apurada, le enseña a darle tiempo. Digo, me parece que es un ejemplo precioso de cómo uno puede hacer, cómo se puede concebir una ganancia como la de Rubinstein en este ejemplo. Obviamente vamos a tener que tener estrategias para poder reevaluar lo que nos pasa. Digo, una de las cosas más duras es, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué me enfermé? ¿Se acuerdan cuando Freud decía que nos volvemos narcisistas cuando nos enfermamos? Bueno, ¿por qué? Porque ponemos toda nuestra cabeza en tratar de entender este descontrol que no tiene que ver con algo que pareciera que nos hayamos hecho, salvo que nos hayamos contagiado, y donde ahí así aparece esta que llamamos la abstracción selectiva: ¿por qué me sucedió a mí? ¿Por qué me tuvo que tocar? O la responsabilidad: ¿qué hice yo para causar esto? Entonces, todo esto, si no lo reevaluamos, puede quedar dando vueltas. Y en este sentido, cuando hay situaciones de enfermedad y la persona no entiende demasiado claramente, cuando nos encontramos con profesionales de la salud física, más que nada, que no explican demasiado bien, lo que no entienden es que la persona no es que tiene que ser un experto en su enfermedad, tiene que saber controlar su enfermedad. Y si no hay un control, si no hay un conocimiento de esto, lo más probable es que esto se vuelva en una fantasmagoría mucho más preocupante de la que debería ser. Finalmente, para entender un evento tenemos que tomar perspectiva. A veces viene muy bien cuando las propias personas mayores se dan cuenta que no es a ellos solos que les pasó, sino que a todas las personas mayores, y esto no significa una pérdida en sí misma, sino un darse cuenta que hay etapas de la vida donde esto puede suceder. Acá dice: en un momento me sentí el más infeliz, pensaba si esto era culpa mía por no haberme cuidado lo suficiente, o era la edad. Esto le pasa a mucha gente que hace grandes esfuerzos por estar bien, y que a veces, con la edad aparecen cosas que, por más que nos cuidemos, que seguramente nos van a ayudar a estar mucho mejor, probablemente sigan pasando. Creo que pensaba que a mí no me iba a pasar. Odié mi cuerpo y trataba de estar con gente joven para no verme así. Con la lesión por correr paré. Me di cuenta que los años pasan y para mi edad estoy bien. Esto es importantísimo, darse cuenta que para la edad que tengo estoy bien, y no estas comparaciones que nos llevan a lugares imposibles. Que esto es un poco lo que la cultura hace: ofrecernos permanentemente modelos ideales muy lejanos del envejecimiento en general. Eso me tranquilizó y me permitió darme cuenta que mis amigos también estaban en la misma. Reenfocarse. Reenfocarse, ¿qué significa? Que hay áreas que son controlables. Y en este sentido, a veces las áreas afectivas son una de las áreas más controlables, que a veces pueden estar con los nietos, o a veces no son controlables porque los hijos lo meten a los nietos y ya dejan de ser controlables, pero en reenfocarse en aspectos que sí pueden manejar. Esto lo que va a generar es que no es que nada puedo manejarlo, sino que hay algunos aspectos que se me vienen encima, pero hay otras que puedo yo sí tener un dominio, una capacidad de poder entender lo que sucede y darme seguridad de que lo voy a poder hacer bien. Y también verlo bajo una luz positiva, que esto es uno de los grandes logros que puede tener el ser humano, justamente cuando de lo malo puede sacar algo bueno. Y esto es lo que se trabaja mucho con los duelos positivos. ¿Por qué? Porque se sabe que a partir de una pérdida uno puede crecer, uno puede aprender cosas, uno puede valorizar cosas que antes no daba cuenta, ¿no? Muchas veces el afecto a los otros, cambiar la filosofía de vida. Hay muchas cosas que pasan
a partir de estas situaciones, y hay mucha evidencia sobre esta temática. Acá esta frase me parece preciosa, dice: también pienso que si no hubiese sido por lo que me pasó, no hubiese tomado conciencia de la gente que quiero y me quiere. El estar internado y ver a mi familia conmigo me permitió muchas cosas. Jime, lo malo y lo bueno a veces van juntos. Esto me parece un elogio a este logro humano que es poder aceptar un poco más la incertidumbre, poder aceptar un poco más la dificultad, justamente a partir de poder interiorizar representaciones de uno mucho más complejas de las que uno tenía. Y con esto los dejo y espero que les sirva y que lo puedan disfrutar. Gracias. Bueno, para decir un hasta pronto, hasta la próxima charla, que nos pongamos de acuerdo. Valiosísimo el aporte, porque es fundamental para tener en cuenta, como usted decía, mientras se desarrollaba la charla, no solo para los que trabajan en psicoterapia, sino para los que trabajan grupalmente, porque brinda una perspectiva que se puede retrabajar grupalmente, y no solo en estos dos ámbitos, sino en general en todo lo que tiene que ver con los aspectos preventivos, rehabilitadores también, como decimos, ¿no? Porque también se tomó un aspecto que tiene relación con lo rehabilitador, y otro aspecto fundamental que tiene que ver con los duelos, ¿no? Que fue hablado desde mi perspectiva. El duelo duele, duele en el cuerpo, duele en el alma, duele. Entonces, cómo atravesar los duelos, pero desde lo que veíamos, desde el lugar de una elaboración que nos va a dejar, que nos va a servir, porque de esa modalidad, como pudimos enfrentar ese duelo, eh, podemos enfrentar otros duelos, ¿no? Que no necesariamente son con pérdidas de personas, ¿no? Pérdidas de situaciones, del duelo del cuerpo joven, de un montón de otras situaciones en las cuales algo nos va a doler, pero sabemos que hay una perspectiva, que es el generar cambios, el poder ver que está en nosotros también la capacidad del cambio. Bueno, muy agradecida con todo el aporte, doctor, y hasta la próxima. No Hasta sé. la próxima, y un gusto, como siempre, acercarme a Rosario, aunque sea por esta vía. Sí, sí, lo tenemos presente. De todas maneras, una vez que nuestra palabra y nuestra acción ha sido volcada, es como decimos, no se remite a Rosario. Pretendemos que, bueno, tome vuelo, que es lo que Bueno, pretendemos. Bueno, doctor, un gusto, que tenga un hermoso día hoy, y hasta la próxima. hasta la próxima.